Buenas noches amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos este domingo 2 de agosto. El día de hoy un poco lluvioso, pero aquí estamos presentes para compartir con ustedes una pequeña cápsula. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema de las contribuciones, su base legal, sobre todo el tema de la base gravable, que es lo que vamos a estar viendo más adelante en algunos de los cursos y las cápsulas que estaremos mostrando aquí en este canal. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir algunas diapositivas referentes al tema de los impuestos, las contribuciones aduanales, que a veces llegan a ser un poco complicadas para los que inician en estos menesteres. Al final de cuentas, se trata de cumplir correctamente con los ordenamientos, con las reglas y con la ley aduanera. Contribuciones y aprovechamientos relacionados con el comercio exterior, el cálculo, el famoso cálculo de impuestos. Y bueno, el día de hoy sobre todo vamos a ver un poco de la base legal y lo más importante y lo que a veces suele ser el motivo por el que nos equivocamos al momento de calcular lo que se llama base gravable. La base gravable es sumamente importante, es fundamental para el posterior cálculo de los impuestos. Vamos a ver, aquí tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31 nos dice que son obligaciones de los mexicanos, es decir, a donde quiero ir es al origen de las cosas. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Por qué tenemos que pagar los impuestos aduanales? Pues bueno, porque es una de las obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay por ahí algunas pues, contrariedades, algunas situaciones que quizá no son muy del gusto, obviamente, de los contribuyentes. En lo personal creo que hay que hacer una reforma en esa materia, pero bueno, pues evidentemente tenemos que seguir los ordenamientos tal y como están en estos momentos. Bueno, en su fracción número cuarta del artículo 31 dice que para contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es una obligación de los mexicanos contribuir a todos estos temas, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 2016. Pues esa es parte de las obligaciones que tenemos como mexicanos para ayudar al Estado, obviamente, a sacar adelante los grandes proyectos, sobre todo ojalá fueran salud y educación. Pero bueno, impuestos aduaneros. No obstante que la apertura comercial implica la eliminación de aranceles, es decir, la tendencia a generar tratados de libre comercio, a la globalización, a la liberalización de las mercancías y al tema de los acuerdos comerciales en el mundo, pues bueno, las aduanas tienen que seguir cumpliendo con una de sus funciones básicas, que es el cobro de gravámenes, es decir, ellos, independientemente de que existan tratados comerciales, pues no se eximen de su responsabilidad como autoridades aduaneras. El IGI generado en operaciones con países con los que no se tiene TLC o acuerdos comerciales y el IGI de mercancías cuya fracción no ha sido desgravada por completo. Vamos a encontrar mercancías que, aunque los países tengan algún tratado o acuerdo comercial, pues quizá esas fracciones arancelarias que determinan cierto tipo de mercancías no fueron negociados por alguna situación extraordinaria dentro del tratado. Y no siempre, porque tengamos un tratado de libre comercio con uno, dos o tres países, quiere decir que absolutamente todas las fracciones arancelarias estén negociadas, en algunos casos no, y en el tema de los acuerdos generalmente son algunas parcialidades, son parcialmente negociadas. Bueno, seguimos. Impuestos, derechos y aprovechamientos. Tenemos dentro de algunos, porque hay muchos más, tenemos el derecho al trámite aduanero, el famoso DTA, el IGI, que es el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el famoso IEPS, el ISAN, que tiene que ver con el impuesto sobre automóviles nuevos, y las cuotas compensatorias, que propiamente se llaman aprovechamientos. En la ley de comercio exterior tenemos su definición y los tipos de cuotas compensatorias. Ya lo veremos en un programa más adelante, el tema de las cuotas, que es bastante interesante. Vámonos, dice, para un correcto cálculo de impuestos y aprovechamientos, ¿qué es necesario? Ya una lista de 6 puntos, sobre todo esos 6 puntos que son fundamentales para tener un cálculo de impuestos correcto. Una correcta clasificación arancelaria. Una mercancía que no fue clasificada correctamente, que no se determinó su código arancelario correcto, pues obviamente podemos tener una diferencia, sobre todo en el tema del IGI.
Entonces, es sumamente importante, es el eje del comercio exterior, la clasificación arancelaria de los productos. Dos, la elección del régimen aduanero. Pues obviamente es muy importante saber sobre todo qué régimen le vamos a dar. El contribuyente tendrá que decidir si lo va a importar. En el caso de las importaciones, definitivamente, pues tendrá que hacer el pago completo de sus contribuciones, dependiendo de su fracción arancelaria, obviamente. O si va a ser una importación definitiva por 6 meses para retornar en su mismo estado, pues obviamente tendrán algunas salvedades y algunas exenciones que la ley te da y te permite para hacer este tipo de operaciones. Entonces depende mucho qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer un depósito fiscal, como lo habíamos visto ya en algún video que les presenté anteriormente, pues obviamente vamos a determinar impuestos, pero no los vamos a pagar al momento de hacer la internación o la importación de la mercancía en primera instancia. Conocer el país de origen. Es fundamental conocer el país de origen y saber qué estamos comprando y de qué país. En algunas ocasiones compramos mercancía, por ejemplo, en Estados Unidos, y el país de origen de la mercancía es China. Y eso es muy común, ya que, bueno, pues los Estados Unidos son uno de los principales compradores de ese país asiático con el que tienen su guerra comercial ya muy, muy intensa desde hace algunos años. Esto no es nada nuevo. Ahora ha salido a la luz porque el señor Trump, pues obviamente tiene un tipo de política muy de reflectores y de confrontación con otros países, sobre todo con China, que le hace la competencia, le sigue los pasos y casi lo rebasa. Pues bueno, es normal que sea una situación de ese tipo. Pero para este tema es muy importante conocer la procedencia y el origen, que son dos cosas distintas. En algunas ocasiones coincide que el mismo país de procedencia es el mismo país de origen de la mercancía, es decir, que la mercancía fue ensamblada, construida, producida, hecha en ese mismo país. En otros casos no. La procedencia puede ser de Canadá, que sí que es procedente la mercancía de Canadá, pero la mercancía fue hecha o manufacturada quizá en Malasia, en Taiwán, en otro país. Bueno, 4, determinar correctamente la base gravable. Y ahí viene el punto al que vamos a llegar. Si no determinamos correctamente la base gravable de las mercancías, va a ser complicadísimo o imposible poder calcular los impuestos. El cálculo de los impuestos finalmente son operaciones aritméticas de suma, resta, subdivisión, que bueno, eso todos lo sabemos hacer. En general, creo que todos lo sabemos hacer. No habrá ningún problema en ese sentido. El tema esencial para los cálculos de impuestos es determinar la base gravable sobre la que vamos a ejercitar esas operaciones aritméticas. 5. Aplicar fórmulas para efectuar el cálculo. Estas fórmulas obviamente ya están preestablecidas y son los cálculos aritméticos a los que yo me refiero y que son siempre los mismos. Entonces, lo importante es determinar la base sobre la cual vamos a ejercer esa serie de fórmulas. Si la fórmula siempre es correcta, pero la base gravable no fue determinada correctamente, pues tenemos un cálculo erróneo. En su caso, el sexto, en su caso, calcular las actualizaciones y recargos. Bueno, pues obviamente hay mercancía que se queda en aduanas para liberar más de un mes, más de 2 meses, más de 3 meses. Bueno, aunado al tema de abandono de las mercancías del 29 de la ley, que también estaremos platicando, es que hay tanto material de qué platicar en estas cápsulas, y a los que nos apasiona y nos gusta todos estos temas, pues bueno, no hay fin, y eso es maravilloso. Así que bueno, en caso de calcular actualizaciones y recargos, porque la mercancía se quede más de un mes en aduana por esperar algún trámite, por esperar el dinero incluso, ¿no? Hay personas o empresas que traen la mercancía y al momento en que llega su mercancía a puerto, aeropuerto nacional, pues se quedaron sin flujo de dinero y entonces hay que esperar a cobrar, etcétera, ¿no? Algún trámite, algún certificado original, algún certificado de libre venta, algún certificado internacional, algún permiso, etcétera, pues la mercancía quedará en resguardo fiscal y obviamente generará actualizaciones y recargos en el tema de los impuestos. Vamos con la siguiente, valor en aduana de las mercancías. Ese famoso VAM que a veces causa tanto dolor de cabeza entre algunos jóvenes. Tratándose del impuesto general de importación, la base gravable se denomina valor en aduana de las mercancías. Entonces, vamos a hablar en esos términos, pues cuando estemos hablando de la base gravable, nos referimos al valor aduana de las mercancías, para que no nos confundamos en ese sentido. El VAM también es la base para calcular el DTA, es sobre la base que vamos a calcular el DTA. El VAM también es utilizado como base para calcular algunas cuotas compensatorias. Esto es algo interesante. El VAM forma parte de la base gravable de las otras contribuciones como el IEPS, por ejemplo, como el IVA,
por ejemplo. Entonces, es muy importante determinarlo. Si no tenemos el monto correcto del BAM, todos los cálculos que hagamos posteriores estarán equivocados. Y nos vamos al artículo central que está ubicado en la ley aduanera vigente, el capítulo 3, base gravable, así se denomina el capítulo, sección primera del impuesto general de importación. El artículo 64, aquí comienza el tema, el vía crucis del tema del cálculo de los impuestos. En el artículo 64 dice la base gravable del impuesto general de importación, lo que hablamos anteriormente, es el valor en aduana de las mercancías. ¿Cuánto vale esa mercancía en aduana? ¿Cuál es su valor de la mercancía en aduana? Por eso toma una connotación distinta a solamente decir ¿cuánto te costó tu mercancía? No, este es el valor a aduana. ¿Cuál es el valor que se determina para efectos aduanales? Salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. Eso ya lo veremos en un momento más. Dice, el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el 71 de esta ley, y habrá que referirse obviamente al 71, pero dice, el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas. El valor de transacción se le conoce como el precio pagado por las mismas. ¿Cuál es el precio realmente pagado por esas mercancías? Se entiende por valor de transacción, dice el artículo, de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas. ¿Cuánto pagaste por esa mercancía? ¿Sí? Si te costó $67,000 y tú hiciste una transferencia internacional, ya sea que hayas pagado por banco o por casa de bolsa, o transferencia internacional si tienes persona moral y tienes cuenta en dólares e hiciste obviamente el pago directamente, bueno, pues que coincida esa cantidad con lo que tú estás transfiriendo. A eso se le llama el precio pagado por las mismas, lo que realmente pagaste. Cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, y compras una Coca-Cola, una Coca-Cola de lata, por ejemplo, pues obviamente te dicen 12 pesos, 13 pesos. Eso que pagas es el valor de transacción. Bueno, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta ley, habrá que referirnos también al 67. Hay una relación, una correlación entre el 71 y el 67 para que el 64 se cumpla. Por eso todo va correlacionado y tenemos que leer bien lo que nos está indicando el artículo 64. Bueno, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador. Esa parte es muy, muy importante leerla con detenimiento. Dice, y que estas, o sea, las mercancías, se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador. Una cosa es la compra local, así que yo me voy a China y en China yo estoy de turista y se me ocurre comprar, no sé, entro a un local, una feria en China que hay tantas y tan grandes y se me ocurre comprar, no sé, 25 rollos de tela que pues, me gustaron y es lo que yo estaba buscando y los compro ahí mismo, los pago y los quiero embarcar obviamente y los mando a México, pero no hago la operación correctamente. No le indico al chino que es una operación de comercio internacional, que me lo facture obviamente a mí o a la empresa y que haga yo la importación, es decir, hacer una compra internacional. Si haces una compra local, entonces no puedes determinarlo de esa manera. Por eso dice ahí, para ser exportadas a territorio nacional, tendrá que ser una factura de exportación lo que te esté dando el chino para que se cumpla el efecto del precio pagado por las mismas. ¿Sale? Para poder calcular la base gravable correctamente. Ojo con ese gran detalle. Bueno, dice, precio que se ajustará en su caso en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley aduanera. El artículo 65 de la ley aduanera habla de los famosos gastos incrementables o gastos asociados, como los conocen algunas personas. Estos gastos incrementables suman. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí en el 65 nos indican cuáles son esos gastos incrementables que generalmente son los gastos pagados por el importador, ¿sí? Para al extranjero, ¿ok? Estos gastos pagados por el importador al extranjero quiere decir que a lo mejor tu valor de transacción es uno, pueden ser $50,000, pero pagaste algunos otros gastos como el flete marítimo. Quizá hiciste una operación FOB en términos marítimos y
te tocó pagar o tú decidiste pagar con esa negociación, con ese término de venta, obviamente pagar el seguro de la mercancía y el flete internacional. Entonces, bueno, pues esos dos montos tendrán que sumarse a tu precio pagado por las mismas. Tu valor de transacción tendrá que tener la suma de esos dos montos. En el caso del FOB, tendrá que tener la suma del flete internacional y del seguro internacional, porque es por tu cuenta. Tú como importador los vas a pagar esos montos, te darán comprobantes o facturas en dólares por las cantidades que tengan que ser, y tu agente aduanal al llegar a México lo sumará a tu valor de transacción para determinar la base gravable. Por eso dice ahí que se ajustará, ¿ok? Si tú tienes gastos pagados al extranjero por tu cuenta como importador y entran dentro de los gastos del artículo 65 de la ley aduanera, pues obviamente se ajustará, es decir, se sumará para que al momento que el pedimento haga el agente aduanal haga el pedimento y automáticamente al llenar los campos indicados como valor de la mercancía, seguros y fletes, el pedimento haga el ejercicio del cálculo integrando esos dos conceptos, flete y seguro, y entonces ya tu base gravable sea correcta. Ya se pagan impuestos también por esas dos erogaciones. Se entiende por precio pagado el total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Entonces, este artículo 64 es muy importante, es el tema de la base gravable, y en otra cápsula ya veremos el 65, el 66, gastos incrementables, gastos no incrementables, y el 67 hasta el 71 y quizás hasta el 72. Entonces, determinamos base gravable correctamente, tenemos impuestos correctos, ni más ni menos. Gracias, muy buena noche, los dejo y les mando un abrazo fraterno.